en el Instituto IDEP de Preparación de Privados. Todavía me toca la jornada nocturna, pero lo hacemos con buena actitud. Así es que vamos a dar inicio. Vean, pues tenemos nosotros en desarrollo el tema del juicio, que era lo que estábamos hablando en la clase anterior, sobre cómo podemos considerar nosotros la clasificación. ¿Cómo se clasifica? Según su relación, según su cantidad. Hablamos en la clase anterior y nos quedamos hablando sobre su cantidad. Hablamos de un juicio universal que forma la totalidad de elementos, ¿verdad? Todo es. Y yo les decía a ustedes, recuérdense la fórmula que es sujeto, verbo y predicado. Entonces, el universal es todo elemento es. Aquí lo podemos considerar nosotros todo elemento o sujeto como una cualidad predicada. Esa es la forma de encontrar lo universal. Y desde luego que nosotros hablábamos ya en esta otra presentación como un universal afirmativo, un universal negativo, un particular afirmativo y un particular negativo. El universal afirmativo, todo sujeto es predicado, no pierde la cópula, pero dice toda persona goza de derechos que la ley le confiere. Sí, toda la ley puede ser considerada una norma jurídica. Eso, pues, evidentemente es cómo se debe considerar. Nadie puede alegar ignorancia de la ley y nos ocupa a todos en el tema de la extraterritorialidad de la ley. Y luego veíamos el universal negativo. Ningún ciudadano puede ser molestado por sus opiniones. Es decir, acá se niega una cualidad predicada. Y esa cualidad predicada forma parte de los elementos del sujeto. Entonces, era lo que yo les colocaba a ustedes en la clase anterior, del lunes. Por ejemplo, ningún ciudadano puede ser molestado por sus opiniones. Hay una libertad de expresión, es un derecho constitucional. Por eso es universal negativo. O sea, ningún, y por eso les he resaltado yo ahí la palabra ningún, ¿verdad? Ninguno. Es como que veamos nosotros, ningún... Disculpe, ¿no está presentando? Sí, les estoy presentando, Silvana. No me sale nada. Sí está presentando. Sí está presentando, licenciado. Está presentando. Uy, Sí, se ve, licenciado. gracias. Tal vez el internet, Silvana. Veamos que tengamos ahí la conectividad estable para que no nos pueda fallar. Bueno, entonces veíamos ya lo otro, pues como particular afirmativo. Entonces les decía, algunas normas jurídicas son de carácter temporal. Ustedes ahí hablaron sobre el tema del antejuicio, hicimos algún ejemplo. Entonces, en el particular, que les decía, ocupa a determinadas personas, afirma una cualidad predicada para algunos elementos del sujeto. Recordando que el sujeto no es siempre refiriéndose a una persona, porque puede ser considerado como un concepto, el sujeto. No siempre tiene que ser determinado como una persona. Yo en el ejemplo que les coloqué a ustedes, pues sí les coloqué un ejemplo de una persona. Aquí les coloqué Otto Pérez. Entonces, pero puede ser un objeto cualquiera, incluso un objeto material. Y el particular negativo, algún S no es P, algunas, pues dice algunas, eso es particular. Algunas personas no gozan del derecho de antejuicio. Esto entonces vemos nosotros que niega una cualidad predicada para alguno de los elementos propios del sujeto. Es como que nosotros hablábamos acá en el universal negativo, ningún ciudadano puede ser molestado de sus opiniones, hablamos ningún, ¿verdad? Hablamos ningún. Y acá en el particular, a algunas personas, aquí se refiere a algunas personas, pero podríamos considerar nosotros que no gozan del derecho de antejuicio, niega la cualidad, por eso decíamos, algunos ciudadanos no gozan del derecho de una libertad de locomoción. ¿Quiénes son esos ciudadanos que no pueden gozar del derecho de libertad de locomoción? Porque la Constitución establece la libertad de locomoción, pero ¿quiénes creen ustedes que no gocen de ese derecho de libertad de locomoción? Las personas que están detenidas. Muy bien, perfecto, los que están privados de libertad. A ellos nos referimos, según la clasificación de los juicios, como un particular negativo.
Así es, un particular. A eso se refiere. Entonces, veamos que al momento de que analizamos esta clasificación, vemos nosotros que está la letra A, E, I, O, que eso es lo que nos enseña esta clase de juicios para facilitar la enseñanza, la referencia, y pues tratarlo de simplificar en la fórmula A, E, I, O. Al final pues son vocales como nosotros las tratamos de ver acá. Luego vemos nosotros acá, hay otra parte en la cual hablamos de la distribución a partir entonces de las 4 clases de juicios, refiriéndome al A, E, I, O, ¿verdad? Que he colocado acá en esta tabla. Podríamos nosotros entender la forma en la cual podemos tratar de entender los conceptos. Entonces, digamos nosotros acá en la distribución, que se dice que un concepto, nosotros cómo podemos tratar de entender o abordar los conceptos. Entonces, se dice que un concepto está distribuido cuando la preposición se refiere a él o en su totalidad, directamente en su totalidad. Un término no está distribuido cuando la proposición no alude a su totalidad. Aquí se los he colocado. Entonces vemos nosotros que un juicio relaciona dos conceptos. Eso es lo que hablábamos en alguna clase, ¿verdad? Cuando hablábamos de formar juicios, decíamos que un juicio relaciona dos conceptos, indica la relación que tiene uno, ¿verdad? Del cual puede pertenecer a otro para darnos una definición o poder enseñarnos una oración concreta. Entonces vemos nosotros acá que hemos tenido también el ejemplo del contrato. Ese es el ejemplo que hemos estado manejando durante el desarrollo de estos temas. Entonces veamos nosotros que si el concepto es contrato, puede referirse a una clase de atribuciones o objetos específicos. Ahora tratamos de entender que en cuanto a la distribución, un contrato puede ser unilateral o bilateral. Así es como se refiere a una sola clase de contratos, unilateral o bilateral. O un documento notarial, unilateral o un bilateral. Si nosotros vemos en cuanto a la distribución, por ejemplo, un documento notarial unilateral, podríamos tratar de referirnos a una legalización de firmas, donde solo comparece la persona ante nosotros como notarios y nosotros hacemos constar, ¿verdad?, que la firma es legal por haber sido puesta en nuestra presencia. Pero también podemos encontrarnos nosotros con aquel negocio jurídico, aquel documento notarial en el cual dos personas comparecen a suscribir un contrato de compra-venta. Entonces ahí ya es bilateral. Entonces regresamos nuevamente acá y vean ustedes las vocales A, E, I, O. A, todo contrato es un acto. E, ningún funcionario público es superior a la ley. Algunos patronos son representantes por personas individuales, algunas empresas son exentas de impuestos. Entonces vemos nosotros que acá unificamos ya nuevamente las vocales, como el sujeto y el predicado. A puede ser considerado distribuido y predicado no distribuido. Siempre vamos a encontrar nosotros, si no perdemos acá, el universal afirmativo y el particular afirmativo. Por eso siempre encontramos el afirmativo negativo y negativo, pero lo primero es el universal y luego es el particular. Entonces, vean ustedes acá, el universal, el sujeto distribuido, predicado no distribuido. Entonces, también acá es importante que cuando un término no está distribuido, es cuando su proposición no alude a su totalidad. Entonces vemos nosotros que podemos tratar de entender también una extensión, incluso de que en las clases anteriores hablamos de extensión, de que cuando hablamos nosotros de la extensión, solo puede ser considerado en cuanto a una parte. En este caso, vean ustedes, el sujeto está distribuido, pero el predicado no está distribuido. Una proposición, por eso les decía acá, una proposición puede ser considerado todo contrato
es un acto jurídico? Aquí en la A. Si hablamos de proposición, en la A, atendiendo a un universal afirmativo. Como una proposición, todo contrato es un negocio jurídico. Entonces, veamos nosotros que distribuye el sujeto. Por eso es sujeto distribuido. A. Por verlo de una forma como total, se refiere a la totalidad de contratos, pero no distribuye el predicado. Porque todos los actos jurídicos pueden ser considerados contratos. Entonces, vemos nosotros que todo contrato es un acto jurídico. Entonces, luego tenemos la E, pues él decía sujeto distribuido, predicado acá distribuido. Aquí los dos son distribuidos. Y vean acá, en el E, ningún funcionario, era el ejemplo que les colocaba, es superior a la ley. Cuando nosotros vemos esto, tratamos de entender entonces que distribuye el sujeto y predicado por una, ¿cómo les digo? Lo deja fuera totalmente. Tanto, dice, ningún funcionario es superior a la ley. Ahí todos quedan fuera. Ese es un universal negativo. Se refiere a la totalidad de ambos en sentido negativo. Por eso dicen ningún funcionario. Y luego la proposición que viene nuevamente a formularse como en la letra I, algunos patronos son representantes individuales, no distribuye el sujeto ni el predicado. Por eso no distribuido, no distribuido. Pues algunos patronos son representantes de personas individuales. Es decir, solo a los que representan a patrono. Miren, algunos patronos son representantes de personas individuales. Entonces, acá claramente, no distribuido, no distribuido. ¿Por qué es no distribuido? Porque vemos nosotros que no hace referencia a todos los patronos, solo a algunos. Algunos. Entonces, no lo distribuye, no dijera a todos, ¿verdad? Todos los patronos. Y tampoco refiere a todas las personas individuales, solo a las que estén representadas por el patrón. Pues algunos patronos son representados por personas individuales. O sea que hay algunos patronos que son representados, no todos. Por eso no lo hablamos en algo general, es particular, por personas individuales, pero no todas las personas individuales son representantes de patrón. Nuevamente en otra proposición, como en la O, que hablábamos particular negativo, recuerden ustedes, acá, en un SSP, pero en una proposición, yo les he colocado acá, algunas empresas son exentas de impuestos. Eso pues habría que determinarlo con la legislación actual. Pero viene al ejemplo porque algunas empresas pueden ser exentas. Y claro, hay quienes están exentos, por ejemplo, las iglesias, establecimientos educativos. Claramente vemos nosotros que no distribuye al sujeto, porque establece algunas empresas. Y aquí nos haríamos referencia nosotros al particular negativo. Distribuye el predicado, puesto que lo que nosotros tratamos de entender acá es que no afirma ni niega en cuanto a lo que está sucediendo con el sujeto. Entonces vemos nosotros acá que podemos tratar de ir entendiendo esa distribución pues de esta forma. Luego viene entonces acá otra por su modalidad e intangibilidad. Modalidad e intangibilidad. Y acá vemos nosotros que pues ya refiere algo más, algo que según su modalidad, vemos nosotros los apodícticos, problemáticos y asertóricos. Eso es lo que refiere, y eso es un tema propiamente doctrinario, porque esta clasificación hace referencia al modo o la forma en la que se relaciona el sujeto con el predicado. Eso es lo que hace referencia sobre el juicio. Entonces, vemos nosotros que se clasifica de acuerdo a un nivel, y eso es lo que nos enseña la doctrina sobre esto, a un nivel de certeza, y en este caso, certeza jurídica que puede llegar a tener un enunciado que sea expresión de un concepto. Entonces, vemos nosotros que tratamos de entender que pueden tratarse de 3 clases según su modalidad.
e intangibilidad. Así es como lo vamos a tratar de ver. Entonces tenemos apodícticos, afirman una relación forzosa o necesaria en la que se relacionan el sujeto y el predicado. También podemos considerar nosotros que proceden como necesarios. Entonces vemos nosotros acá, pues claramente algo porque dice afirma una relación forzosa en la que se relaciona el sujeto y el predicado. Si nos vamos a un tema legal, jurídico, podemos tratar nosotros de considerar, por ejemplo, Código Procesal Penal, la orden de aprehensión. Este refiere propiamente el Código Procesal Penal que la orden de aprehensión procede contra la persona que cometa un delito flagrante. ¿Y qué es delito flagrante? Cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito o instantes después. ¿Quién realiza la aprehensión? La Policía Nacional Civil. Entonces vemos nosotros acá, dice, afirma una relación forzosa o necesaria en la que se relaciona el sujeto y el predicado. Entonces establece una relación forzosa. Acá vemos nosotros porque el enunciado queda determinado cuando nosotros tratamos de indicar que la policía deberá aprender a quien sorprenda en delito flagrante, que eso es lo que establece la norma procesal. Entonces, afirma una relación forzosa o necesaria en la que se relaciona el sujeto y predicado. Luego tenemos nosotros también acá tratar de entender de esta forma que existen los problemáticos. Y estos problemáticos, veamos nosotros, también son llamados posibles. Así se les refiere. Problemáticos también son llamados posibles. Y vemos nosotros acá, presten atención, porque en el examen les puede venir. ¿Cómo se le llama también atendiendo a su modalidad a los problemáticos? Son llamados posibles, ¿verdad? Anótenlo. Entonces, veamos nosotros que dentro de estos posibles presentan un grado de incertidumbre referente a su viabilidad. Representan un grado de incertidumbre. Entonces, la doctrina nos va orientando hacia cómo tenemos que tratar de entender la modalidad de estos juicios. Bueno, y ahí entonces vemos nosotros, hablamos de la orden de aprehensión y fíjense que atendiendo a este problemático, porque se presenta un grado de incertidumbre referente a su viabilidad. Fíjense, yo me recuerdo un caso de una persona que en su momento fue detenida, estamos en una audiencia de primera declaración, y esta persona fue detenida por la policía. Fue detenido en delito flagrante, ¿verdad? Estaba cometiendo el delito, llegaron los agentes, lo sorprendieron y lo detuvieron. Esa es la orden de aprehensión por delito flagrante, lo detienen. Pero cuando lo ponen a disposición de juez, en audiencia de primera declaración, fíjense ustedes que presentaba moretones en la cara, pero estaba con unos moretes bien grandes. Entonces, el juez, en primera declaración, le pregunta al sindicado qué le sucedió. Y el sindicado declara, dice, que los agentes de la Policía Nacional Civil lo habían agredido muy fuerte. Al momento que lo detuvieron, dice que lo empezaron a agredir. Pero en la prevención policial, ¿verdad? Que es el documento que redactan los policías para ponerlo a disposición del juez, la prevención policial es un acto introductorio, entonces lo ponen a disposición del juez y la prevención refiere de que en el momento que ellos procedieron a la detención, forcejeó con los agentes aprensores, motivo por el cual deslizó el detenido y cae en la banqueta, motivo por el cual presenta ciertas lesiones en el rostro. Pero acá vemos nosotros este juicio, por eso me recordaba esto del problemático, porque presenta un grado de incertidumbre referente a su viabilidad. Y fíjense que esa incertidumbre se determina cuando el juez escucha al sindicado sobre su declaración y certifica a los policías que realizaron la aprehensión por el posible delito de abuso de autoridad y el Ministerio Público debió iniciar una investigación en contra de esas lesiones que provocaron los agentes. Entonces, ahí pues vemos nosotros una incertidumbre y se inició un proceso administrativo y penal en contra de los agentes por posible delito de abuso de autoridad. Entonces, en este juicio solo
vemos nosotros, ¿verdad?, en esos problemáticos que enuncian una posibilidad que pueda o no ocurrir en la práctica. Ya esa posibilidad que pueda o no ocurrir, ya en ese caso concreto, el fiscal es el que tendría que determinar si al final procede o no el procesamiento penal, porque si hay abuso de autoridad o pues, es cierto que cayó de las gradas. Así es que eso es lo que entendemos acá. Y asertóricos refieren la relación entre sujeto y predicado como de hecho. Entonces vemos nosotros acá que tratamos de entender nosotros, dice, refiere la relación entre sujeto y predicado como de hecho, pero refiere a su relación. Entonces, seguidamente con esto, vemos nosotros que los agentes de la Policía Nacional Civil que aprendieron a la persona son investigados. Pero al momento de que son investigados y son procesados, aquí entonces vemos nosotros que al momento de analizar y utilizar nuestros juicios, ¿será que los agentes de la Policía Nacional Civil pueden estar recluidos al momento de ser procesados en cualquier cárcel del país? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, en el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, que ahí resguarda pandilleros. ¿O creen ustedes que existe en Guatemala una cárcel más o menos específica para resguardar la integridad de una persona cuando se teme por su vida? ¿Creen ustedes que existe alguna cárcel así como para delitos de cuello blanco, para políticos? ¿Mariscal Zavala? Sí, en Mariscal. ¿El Mariscal Zavala? Muy bien, Mariscal Zavala. Entonces podemos considerar que puedan ser enviados a Mariscal Zavala. Porque acá vemos nosotros que pues, la persona que está siendo procesada puede correr riesgo. Entonces, relaciona el sujeto con el predicado. Ese es el juicio asertórico. Entonces, Pedro, que es el agente de la Policía Nacional Civil, es investigado por el delito de abuso de autoridad. Pero vemos nosotros que relaciona abuso de autoridad sobre el hecho y relaciona al sujeto. A ambos los relaciona. Y cuando relacionamos nosotros quién es el sujeto y qué es lo que realizó, podemos tener un juicio para determinar qué es lo que procede. En este caso, vemos nosotros en nuestra mente que tenemos un agente de la policía que comete un delito, no lo vamos a recluir en un juicio que nosotros hagamos. Recuerden ustedes que los juicios son en la mente. No lo vamos a recluir en un centro carcelario, porque entonces viene a la mente rápidamente que lo pueden agredir, pueden matar, ¿verdad? No pueden violar, pero hay una cárcel que lo puede resguardar mejor. Entonces, ahí es donde vamos viendo nosotros este tema de los juicios. Entonces, vemos nosotros que tenemos también por su intangibilidad. Esta clasificación es otra y obedece a la situación de concertación o no del predicado en el sujeto. Entonces, vean ustedes acá que tenemos analíticos y sintéticos. Y vean cómo empiezan los dos, el predicado y el predicado. El analítico, el predicado, sintéticos, el predicado. Solo que en el analítico, vean ustedes, acá lo que tenemos que tratar de entender nosotros, bueno, en ambos, lo que tenemos que tratar de entender en esta clasificación es cómo se establece la forma de cómo se expresan a través de conocimientos y cómo esos pueden ir evolucionando. Pero vean ustedes, analíticos, sintéticos, el predicado. Analíticos, entonces, el predicado está lógicamente contenido en el sujeto. Esto pues establecería, vean los sintéticos, el predicado no está contenido en el sujeto. Entonces, analítico dice que el predicado está lógicamente contenido en el sujeto. Tanto que el predicado no está contenido, el sintético no está contenido en el predicado. Bueno, si hablamos de analíticos, entonces, que está contenido en el sujeto, esto entonces implicaría que tiene una relación de permanencia y una identidad. ¿Se recuerdan que hablamos anteriormente en las clases del principio de identidad?
por lo que pueden intercambiarse sin que podamos tener una contradicción o podamos perder nosotros el sentido de qué es lo que queremos dar a entender con nuestro juicio. Entonces vemos nosotros que acá podemos tratar nosotros de tener un juicio explicativo, porque el predicado no hace nada nuevo referente al sujeto, porque vean que el predicado es contenido del sujeto. Entonces a eso es lo que nos tenemos que tratar de entender. Es como que nosotros digamos, si hicimos que el predicado es lógicamente contenido del sujeto, pero ¿cómo así? Recuerden que está la fórmula, sujeto, cópula y predicado. Pero si en un analítico tratamos de entender nosotros que dice que el predicado es contenido del sujeto, es como que ya no tendríamos por lógica que entender algo. Y fíjense, me les voy a poner un ejemplo. Es como que nosotros digamos que el sindicado o el acusado es la persona a quien el acusado es la persona a quien se le imputa un delito. Y ese es el único, a las personas que se les imputa un delito son sindicados o son acusados. Porque no puede ser el testigo es al quien se le imputa, él no es. Entonces pierde. Entonces el testigo puede ser sintético, porque el predicado no está contenido en el sujeto. Entonces, si hablamos de testigo en el sintético, bueno, testigo es aquella persona que le consta, ¿verdad?, un hecho directo o referencial. Por ejemplo, ese es un testigo. Pero sabemos que no consta propiamente de lo que depende del sujeto. Tanto que el analítico sí, dice el predicado está lógicamente contenido en el sujeto. Entonces, acusado es a quien se le imputa de haber cometido un delito. Entonces, a eso nos vamos a referir. Tiene levantada la mano Marilyn. Tiene la palabra. Licenciado, disculpe, entonces se sobreentiende el sujeto en el predicado, aunque no esté ahí. Sí, se sobreentiende en el analítico. Al analítico se refiere, Marilyn. Sí, a ese. Sí, se sobreentiende porque les ponía, por eso el predicado está lógicamente contenido en el sujeto. Entonces, por eso les colocaba ya, el acusado es la persona que se le imputa una falta o un delito. Y ahí no hay otra persona. A quien se le impute una falta o un delito es sindicado. Punto. ¿Verdad? No va a ser testigo. ¿Y podría dar un ejemplo de sintéticos, por favor? De sintético les colocaba yo a ustedes el testigo. Porque el testigo, fíjense pues, si nosotros ponemos de sintéticos, por ejemplo, el testigo, hay clases de testigos. Y hay testigo que me puede servir en lo penal. Hay testigos sociales, por ejemplo, en el matrimonio. Entonces, vean ustedes que cuando hablamos de sindicado, rápidamente pensamos en que cometió un delito o una falta, punto. No hay no hay sindicados para el matrimonio. Pero si hablamos de testigo, entonces acá nosotros pensaríamos, pues el predicado no está contenido en el sujeto, testigo. Bueno, pero ¿testigo qué? ¿Civil o testigo penal? Entonces ahí es donde llamamos nosotros. Y si nos vamos a lo penal, bueno, es un testigo directo o indirecto, o referencial, o presencial. Entonces, gracias, licenciado. así es. Por eso es de que dice que no depende claramente. Bueno, entonces vemos pues ahí a nosotros estos sintéticos. Bueno, y no sé si entonces vamos a ver acá ahora. Les había colocado a ustedes esta imagen para que la puedan analizar. Ese es lo que se le conoce como cuadro de oposiciones de los juicios categóricos. Pueden clasificarse atendiendo a su cantidad y cualidad en universal, afirmativos, universal, negativos,
particulares afirmativos y particulares negativos. Entonces, nuevamente, están acá, vean ustedes, están las fórmulas, las vocales A, E, I, O. Esta clasificación está formalizada desde, vean ustedes, muchos autores, muchos años atrás, del análisis de la lógica jurídica. Es por eso que podemos tratar nosotros de comprenderlo, de cómo es que puede tener influencia en nuestro aprendizaje para poder determinar o establecer la veracidad de un juicio a partir de que nosotros tenemos estas oposiciones. Entonces ve acá la A, todo juez es jurisconsulto. E, ningún juez es jurisconsulto, pero ahí es un universal negativo. Entonces, ve acá, algún juez es jurisconsulto, algunos. Ahí ya va particular, y hablamos de un particular afirmativo. Y la O, ¿se recuerdan ustedes que es un particular negativo? Algún juez no es jurisconsulto. Entonces, ahí pues les he colocado esta tablita para que ustedes la puedan. Todo va relacionado y empieza todo esto desde su cualidad. Aquí fue donde nosotros desprendimos A, E, I, O para ir sacando algunos ejemplos e ir avanzando en el contenido. Entonces, vean ustedes pues que al momento de que tratamos de llegar a una proposición y se afirma sobre lo que establece el concepto, nosotros podemos tratar de ir dando la conversión si es universal o particular. Bueno, entonces, vean acá. Nuevamente aquí les coloqué los juicios A, E son contrarios. Entonces, si nosotros vemos esta parte sobre el juicio A, E son contrarios, vean ustedes, A, E son contrarios porque presentan distintas cualidades, aunque la misma cantidad, porque son universales, no responden a ambos falsos o ambos verdaderos a la vez. Ambos falsos o ambos verdaderos. Dice, todo juez es jurisconsulto, ningún juez. Pero vean ustedes que el AE y ese AE es universal, solo que uno es afirmativo y el otro es negativo, AE. Y en esta fórmula AE, vean ustedes, representan distintas cualidades, pero no pueden ser ambos falsos y tampoco pueden ser ambos verdaderos. Entonces, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes que les dije que cuando hablamos de los juicios, que deviene de un pensamiento humano, pero ese pensamiento humano tiene que ser racional, si no, no puede emitir juicios. La persona que no puede emitir juicios, pues no tiene la capacidad de comprender qué es lo que está sucediendo. Entonces, toda persona es racional. Eso puede ser A. Y si decimos que ninguna persona es racional, pues ahí ya estaríamos nosotros en la letra E, o ninguna persona es racional. Y luego vean ustedes que los juicios I y el O son contrarios también, porque nuevamente vemos nosotros que representan distintas cualidades, aunque la misma cantidad particular. ¿Por qué la misma cantidad particular? Porque aquí vimos nosotros que era particular, solo que uno es afirmativo y otro negativo. Entonces, en el sentido, nuevamente, de que pueden ser ambos verdaderos, pero no pueden ser ambos falsos. Por eso, vean acá, aquí lo decíamos nosotros un poquito más detallado. Miren, no distribuido en el sujeto. Y en estos entonces, vean acá, ahora, tendríamos los juicios A y nuevamente acá señalados, pero ¿cómo lo refieres? Subalternos. ¿Por qué lo hace de esta forma? Y ahora lo vemos nosotros así como un universal y un particular.
que puede ser considerado, vean ustedes, un universal afirmativo y un particular afirmativo. Entonces se oponen en cantidad. ¿Por qué en cantidad? Porque uno es universal y el otro es particular, pero no en su cualidad. Entonces vemos nosotros que en el primer juicio A es universal y el segundo es particular, como se los expliqué. Todo que los dos juicios pueden subalternarse. Los juicios son subalternos, pero uno es universal y el otro es particular. Así es. Bueno, y atendiendo a esto, pues ya tendríamos lo último de E y el O. Ahí estamos, el E y el O. Nuevamente, pues vemos nosotros que son subalternos. El E y el O son subalternos. Por ejemplo, podemos considerar, acá vean ustedes, ningún juez es jurisconsulto, por eso es universal negativo. Y el particular negativo, algún juez no es jurisconsulto. Entonces vean ustedes que si hablábamos de esto y de la orden de aprehensión que teníamos nosotros, un universal negativo, ningún juez es jurisconsulto, podemos agregarle, ninguna persona puede ser detenida si no ha cometido un delito. Ninguna persona puede ser detenida si no ha cometido un delito. Aprehensión. La aprehensión procede cuando una persona cometa un delito. Entonces, cuando se aprehende una persona, ninguna persona puede ser detenida o aprehendida si no ha cometido un delito. Ese es un universal negativo. Pero un particular negativo dice, algún juez es jurisconsulto. Entonces, podríamos decir, alguna persona puede ser detenida por orden de aprehensión. ¿Qué persona? Dice, alguna persona. ¿Qué persona? La que cometa el delito. ¿Qué persona? La que pese sobre ella una orden de aprehensión o detención emanada por un juez. Entonces, vean ustedes que ambos son negativos, pero uno es universal y el otro es particular. Por eso niega. Dice, ninguna persona puede ser aprehendida si no es por delito. Y en otro, algunas personas no pueden ser aprehendidas. Bueno, entonces, a esto pues es como vamos haciendo nosotros referencia. Bueno, creo que hasta acá la vamos a dejar. Compañeros, acá se los he colocado yo. Vean ustedes, para contenido de estudios, juicios AE, contrario, y O, contrarios. Y aquí los son subalternos y subalternos. Bueno, así es que, vean pues, vamos entonces a dejar hasta acá la clase el día de hoy. Vamos a tener ya el contenido, con eso estaríamos agotando el contenido para el segundo parcial. Ya más tardecito les voy a enviar a ustedes el link para que puedan responder ustedes, puedan responder sus preguntas. Hoy sí se los voy a compartir, así ya nos quedaríamos ya solo pendiente con las notas. Alguien me preguntaba si ya tenía las notas del primer laboratorio. Pues sí, ya están las notas también del primer laboratorio para quienes. Licenciado, disculpe una pregunta. Uh-huh. Usted dijo que los problemáticos también se le llamaban posibles. Es que no escuché muy bien esa parte. Sí, los problemáticos posibles, ¿verdad? Se llamaban posibles, sí. Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, los problemáticos. Bueno, entonces, vean pues compañeros, ya están sí, los problemáticos. Ya están las... Solo falta estas diapositivas en subir, ¿verdad? Solo falta esta diapositiva y veo si les envío un documento más para que lo tengan de lectura complementaria. Y de ahí ya tendrían ustedes las diapositivas para su examen. Gracias, licenciado. Bien, ya tengo... Disculpe, ya ¿podemos subir la tarea que está pendiente o esperamos que el link? Yo les voy a mandar el link. Hoy se los envío para que ustedes puedan responderlo a más tardar. Se los voy a dejar miércoles a más tardar
que lo puedan responder mañana. Les voy a indicar el horario en el cual lo pueden enviar. Voy a poner creo que 20 horas para que puedan tener tiempo ustedes. Y acá les voy a compartir sus notas. Oye, ya las tengo. ¿Las quieren de una vez? Sí, gracias. Sí, licenciado. Por favor. Vaya, muy bien. Así ya van haciendo cálculos de sus puntos. La tarea que está por entregar es a mano, la escritura, o es en computadora. Ese lo va a hacer usted en su computadora. Es la tarea del anterior licenciado. Así es correcto. Sí. Bueno, no sé si alguien tiene dudas con esa tarea, porque aquí tengo yo las preguntas y están fáciles. ¿No hoy va a habilitar lo de Classroom para subirlo hoy? ¿O para cuándo? Sí, les voy a mandar el link ahí en Classroom y se los voy a enviar aquí en el chat para que ustedes puedan tener un plazo de responderlo hasta mañana a las 20 horas. Creo que se los voy a dejar, Ok. 8 de la noche. La primera pregunta, ¿qué es la lógica? Eso está fácil. ¿Qué es derecho? Está fácil. Pero tienen que ser respuestas que sean respuestas buenas. No vayan a poner respuestas de 2 palabras. Yo quiero respuestas concretas de lo que hemos estado aprendiendo, que es lógica, ¿verdad? Ya no me vayan a responder ustedes como cuando empezaron el curso, porque ya no están en la capacidad de esas respuestas. ¿Qué es derecho? También ustedes tienen que tener, por eso van a tener un tiempo para que ustedes armen su definición. ¿Qué es un método científico? Era la tercera. ¿Cuáles son los juzgados especializados que existen? Entonces, dentro de, a ustedes les da duda cuáles eran los juzgados especializados. Yo les compartí a ustedes. Disculpe que lo interrumpa, pero yo tengo esa duda todavía, porque con el licenciado con el que iniciamos, pues nos dijo una cosa y luego le preguntamos a usted, y entonces mejor sería si nos hace, bueno, en mi caso, en lo personal, que me pudiera resolver esa duda. Gracias, Bien. Los juzgados especializados que ustedes tienen que responder en su laboratorio es, por ejemplo, el que yo les compartí ahí en el link, ¿verdad? De la página del instituto. Les compartí a ustedes que se crea el juzgado, ¿verdad? De primera instancia penal de delitos de lavado de dinero u otros activos. Ese es un juzgado especializado. Hay juzgados especializados, por ejemplo, que conocen solo divorcios. Juzgados de primera instancia civil, ¿verdad? Entonces, esos son los que ustedes tienen que investigar y tienen que colocar. Eso es lo que yo necesito. Miren, lo más fácil que van a encontrar ustedes son los juzgados en materia penal. Porque ahí van a encontrar ustedes, por ejemplo, el juzgado de primera instancia penal de delitos de extorsión, juzgado de primera instancia penal de lavado de dinero u otros activos, juzgado de primera instancia penal de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, juzgado de primera instancia penal de delitos de trata de personas. Y entonces esa es la competencia especializada. ¿Por qué es especializada? Porque la Corte Suprema de Justicia, sea en materia civil, familia o penal, le da la especialización a un juez para que conozca determinado asunto. Por eso es de que vemos nosotros el juzgado, el nuevo, el más reciente de delitos de lavado de dinero u otros activos, no puede conocer otro asunto más que delitos de lavado de dinero u otros activos. Entonces, estos son especializados. Hay juzgados especializados, por ejemplo, de la niñez. Hay juzgados de primera instancia penal de adolescentes en conflicto con la ley penal. Es una competencia especializada porque se especializan solo en determinada materia o asuntos o casos. Y eso es lo que ustedes tienen que colocar en su examen. Yo creo que les voy a colocar que indiquen 3 juzgados especializados que tengan conocimiento que existan. Bueno, no sé si estamos bien con esto. La última pregunta, licenciado. ¿Cómo? La última pregunta, porque había la última otra. pregunta es ¿qué rama le interesa? O sea, ¿qué rama del derecho le interesa? Esa es, Carlos. Y ahí pues usted va a expresar qué rama le interesa, por qué, pero los va a orientar a ustedes a pensar. Si usted dice, me interesa lo mercantil, entonces vea qué es el derecho mercantil, qué se relaciona con el derecho mercantil. Entonces, ¿qué rama me interesa? No me voy a colocar solo derecho civil.
coloque qué rama me interesa, el derecho civil. Entonces ya empieza usted a utilizar ese juicio del que hemos aprendido, porque es una rama que se ve en relaciones entre sujetos, derechos. Entonces, así vemos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, si dicen penal, tienen que indicar por qué. Bueno, así es, compañeros. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Tengan buen descanso. Yo les comparto el link para que ustedes puedan tener ahí su tarea, sus puntos. Les comparto ahí la diapositiva y vean ustedes, por favor, pilas ahí con esos puntos. Ya les di el chivo. Nos vemos entonces hasta el día del examen, porque ya la otra semana tengo interrumpido los días por sus parciales, así es de que nos vemos hasta el día del examen todos. Buen descanso para todos. Hasta la próxima. Gracias, Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Se cuida, licenciado. Feliz Feliz cumpleaños. Gracias, buenas tardes para todos. Muchas gracias por sus buenos deseos. Ya les envié el documento. Feliz tarde, Bendiciones, Lick. Lick. Feliz tarde.